Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Ya comienzan a desplegarse la brigada de artillería al entrenamiento KCTC en Gangwon-do. Hoy en la mañana en Corea, vieron salir tanques desde la quinta unidad para comenzar el entrenamiento. Es lo único certero que hemos tenido hasta el momento. Como no hay seguridad de nada, de nuevo está el rumor que Jungkook iría como cocinero supuestamente. La labor de un cocinero de guerra, por llamarlo de algún modo, es tener 2 días de preparación de la cocina. Durante el tercer al quinto día, cocinar al aire libre, los horarios son de 3 de la mañana a 10 p.m. Del sexto al octavo día se dan raciones de combate y comida preparada. Noveno y 10º día, finalización. Vuelvo a repetir, no hay certeza de nada, no sabemos qué labores cumplen dentro de artillería, solo esperar que ambos estén bien. Esta foto apareció en X y se decía que era Jimin. Es falso, no es Jimin, es una foto del 2020 de otros soldados. A no caer en engaños. Dicen que la ignorancia es atrevida y eso queda claro en este comentario de Miriam Gallegos 410. Arreglé su ortografía y redacción para que se pueda entender lo que dijo. No podía estar con Tae porque Jungkook estaba tatuado, y no podía estar en la misma especialidad por sus tatuajes. Él quería postular a lo mismo que Tae. Estás desinformada, querida, eres una mujer enferma de herida, porque el chico ama a Tae y listo. Quizás en el futuro cambien, pero igual siempre respetaremos sus decisiones. Bueno, Miriam Gallegos 410, te diré que la desinformada eres tú. Jungkook, dijo Fuerzas Especiales, que tiene un periodo de servicio de 4 años, Tae está en la policía militar. Incluso hoy salió unas fotos, está grabando spot para su unidad. Nos alegra que Tae contribuya de esa manera a su unidad. Si el impedimento según ustedes eran los tatuajes, ¿por qué Tae no postuló con Jungkook a la quinta u otra unidad? ¿Qué tienen que ver los tatuajes si supuestamente el amor es más fuerte? Debió sacrificarse y postular juntos, ¿no crees, Miriam? Creo que ese racionamiento no lo hacen porque saben que Jungkook y Tae nunca hubieran postulado juntos, porque no hay razones para hacerlo. En cambio, Jimin y Jungkook tienen una relación que va mucho más allá de ser compañeros de grupo. Jimin y Jungkook entraron por el buddy system, como amigos, y así lo ven dentro de la quinta unidad. No como dicen las exvecinas, que supuestamente nosotras decimos que ellos entraron como pareja y que en el servicio militar todos saben que lo son. No somos locas como ustedes que andan delirando e inventando visitas inexistentes. Tae y Jungkook no se ven desde que todos fueron a despedirlos el 11 de diciembre. Ya deberían dejar de inventar y seguir con eso de los tatuajes, porque está archi desmentido por todas partes. Acepten la realidad, Jimin y Jungkook se eligieron y lo harían 1000 veces nuevamente. Los hechos están a la vista y se derrumba todo lo que han creado sobre la relación del J-Coop. Nunca se odiaron, nunca hubo obligación y mucho menos lástima como lo han dicho todos estos años. Miriam, tú misma dices, hay que respetar las decisiones de ellos, entonces respeta a Jungkook y sus decisiones. Jimin y Jungkook siempre juntos, incluso, en esta etapa importante de sus vidas, y la queso. Explicación para las personas que no hablan español, decimos, la queso, significa, la que soporte. Claramente las exvecinas nunca han soportado la realidad e inventan cada vez que pueden. Repito, Jimin y Jungkook juntos 18 meses y más. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de huesos con pechuga, teocalli a la parrilla con verduras, brotes de frijol mungo y carne de cangrejo y kimchi. Almorzaron
chuleta de cerdo con queso y camote, sopa de champiñones, pan de ajo, ensalada de ricota y kimchi. Cenaron arroz, estofado de salchichas budae, pollo estofado picante, ensalada de brotes de soja, kimchi y leche de fresa. Cuando estén en pleno combate, es difícil comer adecuadamente, esto se reemplaza por raciones de combate, lonchera térmica o kits de comidas, todo esto preparado por los cocineros. Esperemos que ambos se alimenten bien durante el entrenamiento. El tiempo en Yeoncheon. 7 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 23 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 19 grados Celsius, despejado. Saludos para Chim Chim Park, Elsvietas 1694 y Janes Underau 5519. Gracias siempre por la confianza hacia mi canal. ¿Sabías que? Esta cuenta en TikTok hizo un edit descarado dando a entender que Bam no se lleva con Jimin, mostrando cuando Bam y Jimin jugaban. Obviamente desactivó los comentarios porque es totalmente falso. En general Bam se llevó bien con todos los miembros, es un perrito muy noble. Qué mal es comparar, pero ellas lo hacen alterando la realidad, pero pongamos los momentos realmente como pasaron. Ella compara cuando Jimin visitó en el dormitorio de Jungkook, veamos cómo se comportó con Tae. Para Bam, Tae es conocido pero no lo suficiente. Se acercó solo una vez a Tae. Cada vez que podía se iba al lado de Jungkook. Cuando Jungkook juega con él por el vidrio, Bam tuvo la intención de ir con Tae pero no fue. Como dije, Bam conoce a Tae pero no lo suficiente, el comportamiento es igual que tuvo con los otros miembros. Cuando Jimin fue, Bam no sabía dónde ir, si al lado de Jungkook o Jimin. Cuando Jimin lo llamó fue corriendo y Jimin le dijo mi bebé. Y Jungkook le dijo algo muy curioso, ¿estás feliz? ¿No es cierto? Refiriéndose que él y Jimin estaban con él. Jimin se sentó al lado de Bam, y dijo que dormía con su nariz pegada a su brazo cuando era cachorro. Los perritos son nobles y tiernos, utilizarlos para validar una relación que no existe es muy bajo. Al final ellas salen muy mal, porque se ve clara la diferencia. Bam con sus 5 tíos tiene una relación bonita, pero Jimin y Jungkook sabe que ahí él pertenece. Ahora ya lo sabes. Podríamos seguir mostrando la relación de Bam con Jimin, por ejemplo que Bam hace caso a las instrucciones de Jimin. Pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que ambos se quieren demasiado. Dime, ¿qué te pareció el video? Día 420. Es todo por hoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.